Buenas tardes. Vamos a seguir con la tanda de conferencias y como vais a comprobar, esta conferencia no tiene un tema en concreto, sino que son un repaso precisamente a las noticias de actualidad en relación con la profecía. Si os digo la verdad, estuve dando una conferencia en Madrid, de la cual me quedé a la mitad después de 2 horas, que todo era un repaso de noticias de actualidad. Y hay tantas por dar, tantas que además se corresponden con la profecía, que la verdad es que no podía hacerlo aquí. Y precisamente he aprovechado a coger solo las últimas noticias que se han dado hace pocos días, más o menos, para seguir con esta temática. La otra conferencia sé que la grabaron por Madrid, pero no está subida a YouTube, ni yo la tengo en posesión tampoco para poder hacer copias. Pero vamos pues a seguir con esta tanda de noticias, que la verdad es que alguna es para pensar y bastante. Sobre todo, al final sí que vamos a tener un poco de sorpresa, porque sí que hay algo de temática, pero veréis que viene a consonancia con lo que iremos presentando aquí. Si recordáis, en la conferencia anterior hablamos sobre el Mundial de Fútbol, y en este país la gente quedó muy satisfecha porque España ganó. Bueno, pues yo no sé si recordáis esta carta, que es la que mostramos, pero yo no sé si veis precisamente quién jugó la final, con qué colores jugaban unos contendientes y otros. España en azul, no iban como la roja, como siempre van, ¿no?, como dicen ellos, sino en azul, porque se correspondía. La camiseta se podía confundir la roja con la naranja de la selección holandesa. Es curioso que con tantos años de anticipación se reflectiese precisamente una final de la Mundial así, y ganó España. Yo con esto no quiero decir en absoluto de que no se lo merecieran, yo creo que jugaron muy bien, pero bien, a veces también piensas que el diablo sabe hacer muy bien las cosas. Y que tantas casualidades, como siempre, cuestan de creer. No quiero decir que con esto que los partidos estuvieran siempre amañados, pero que sí que hay ocasiones donde el diablo puede intervenir en ciertas circunstancias. Pues bien, esto es para pensar bastante, la verdad. A mí, personalmente, me impactó. Y esta era la instantánea, el día de la final, con un juego de luces tremenda. Lástima que no he podido conseguir la imagen que todos pudisteis ver por televisión si estabais siguiendo ese evento, donde precisamente estas luces del estadio están encaradas todas a un punto álgido en el centro, y cuando enfocaban la escena del estadio desde lejos, en la perspectiva del paisaje de fondo, se veía precisamente que formaba una estructura piramidal iluminada justo en el centro por todos los focos encima del estadio. Realmente pueden ser casualidades, pero a mí no me sorprendería para nada habiendo visto lo que hemos visto ya sobre este mundial. Pues bien, vamos ahora a entrar en materia y con una cosa que no es específicamente una noticia de actualidad. Fijaros, esto es del del día 15 de abril del año 2000, es una entrevista que se le hace precisamente a un señor, Eric John Phelps, autor de Vatican Assassins, los asesinos del Vaticano, que habla en su libro sobre los jesuitas, y que, fijaros lo que se titula, el más poderoso hombre en el mundo, el Papa Negro, conde Hans Kolbenbach, el general de los jesuitas. Fijaros que esto es del año 2000. Para ese entonces, Kolbenbach era el general de los jesuitas en esos momentos. Ahora ya sabéis que no, que es Adolfo Nicolás, un español, no es un holandés, como era en este caso. Es curioso, ¿eh? España, Holanda, otra vez. Pero quiero que os quedéis con parte de esta entrevista, porque vais a daros cuenta qué relación tiene con algunos de los temas que nosotros habíamos presentado aquí. Fijaros en esta entrevista. El cuestionador dice, ¿cuál es la meta final de los jesuitas? Phelps responde, su última meta es el gobierno del mundo, con el Papa de su hechura, desde el templo de Salomón reconstruido en Jerusalén. Esa es su última meta.
Os advierto de que este señor es uno de los máximos especialistas en el tema de los jesuitas. Y cuando yo vi esta entrevista precisamente en este apartado, enseguida tuve que coger para ponerla aquí, porque es una prueba más de que la interpretación profética que estamos dando no son bromas, que está en sus planes, y es que estaba escrito en la Biblia. ¿Y por qué es el templo de Salomón reconstruido tan importante? A causa de que los jesuitas siempre han querido eso. Cuando Ignacio de Loyola inició primero la orden, una de las primeras cosas que él hizo fue que él quiso ir a Jerusalén y establecer los cuarteles jesuitas allí. Así que él fue allí, trató de hacerlo y falló. Regresó atrás, fue a la escuela, comenzó sus estudios de latín, etc. Podría ser una buena idea revisar justo un poquito sobre Ignacio de Loyola. Sí. Ok, Ignacio Loyola fue un soldado español y fue herido en una batalla entre los franceses y los españoles, y su pierna fue destrozada. Bien, el general francés, a causa de que Loyola fue muy valiente en el conflicto, ordenó a sus propios doctores atender a Loyola. Así que ellos arreglaron la pierna y le enviaron de regreso a su casa, en la cual, desde luego, él fue dignatario real en el Consejo de Loyola en España, en el área de los vascos. Loyola, a través de sus series de intentos de recuperar su pierna, ella había sido sanada inapropiadamente, hizo un armazón donde pudiera estrechar la pierna, con severo, horrible, temible dolor, y tratando de estirar esta pierna hasta traerla de nuevo a la forma normal, él soportó temible, terrible dolor. La quebró de nuevo un par de veces, y aún así no sanó apropiadamente, así que él tuvo una perpetua renguera. Él ya no pudo más ser el galante entre las mujeres, y como un resultado, él entró en una depresión, y entonces tuvo esa visión de los santos, etcétera, etcétera, y escribió sus ejercicios espirituales. Me detendré sobre los ejercicios espirituales solo por un minuto, pero tomaré de allí. Loyola entonces quiso formar un ejército, pero cuando esto sucedió con sus ejercicios espirituales, esos ejercicios espirituales serían el entrenamiento básico para todos sus jesuitas. Eso es por lo que todos ellos atraviesan. Eso es por lo que cada jesuita atraviesa hoy. Una de las máximas de los ejercicios espirituales es que si mi superior dice negro es blanco y blanco es negro, entonces así es. Así es en sus ejercicios espirituales. Eso es lo que fue citado en JFK cuando Kevin Costner está diciendo a su gente: hey, gente, nosotros debemos comenzar por pensar igual que la CIA. Negro es blanco y blanco es negro. Esa fue una revelación involuntaria de que los jesuitas produjeron esa película, ya que ellos están citando a Ignacio de Loyola en esa película de sus ejercicios espirituales. Así que Loyola tuvo una voluntad indomable. Él tuvo una voluntad de hierro y fijó su mente en recuperar lo que el papado perdió ante la Reforma. Y así, él fue al Papa, y el Papa en 1540 creó entonces la Orden Jesuita. Pero este hombre es un soldado, él es un abogado, y él reunió una legión de soldados y guerreros para recuperar lo que Roma hubo perdido, así como instituir un gobierno mundial para el Papa desde Jerusalén. Esto fue en 1540. Él lanzó la orden en 1536, fue arrestado por la Inquisición y fue liberado, y fue al Papa, se arrojó a los pies del Papa. Estaría completamente a su servicio. El Papa les dio carta de autorización, y ese Papa fue Pío III. El Papa los autorizó a ellos, creó la orden jesuita. Entonces él tuvo la protección papal, y ellos comenzaron su temible historia de muertes y sangre. Y guerra tras guerra, tras guerra tras guerra, ellas son todas atribuidas a la orden jesuita en alguna manera. Nobles católicos con cantidad de dinero donaron castillos y escuelas y dinero a la orden jesuita. Ahora entenderéis por qué son gente con tanto poder. Pues bien, ya veis precisamente, su objetivo ya antes, en 1540, era un gobierno mundial para el Papa situado en Jerusalén. Y vemos que las profecías nos dicen exactamente eso para el final del tiempo. Por tanto, es para estar atentos a todo lo que allí sucede. Y no solo lo que allí sucede, sino en distintos sitios que van implicados a este punto. Y ahora vamos al repaso de noticias precisamente. Esta noticia tiene un tiempo. Fue la primera visita de Chávez. Hugo Chávez visita al Papa como parte de su gira por Europa. ¿Veis? Todos los dos, una buena postura, muy majos. Que resuelvan la pobreza, proyecto de reforma educativa del gobierno, cambio social. Todo muy bien, ¿verdad? Que si salud pública, que si respeto de los legítimos derechos de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando
vemos que todo va tan bien, de repente, ahora, hace unos días, aparece esto. El Papa no es el embajador de Cristo, dice. Y curiosamente, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, exigió revisar el convenio que tiene el gobierno con el Vaticano, que le da prioridad a la Iglesia Católica sobre el resto de confesiones. El mandatario venezolano también se refirió a Benedicto XVI, afirmando que lo reconocía únicamente como jefe de Estado, pero aseguró que no es ningún embajador de Cristo en la tierra. Bien, yo no sé sinceramente a qué están jugando. Ahora sí, ahora no, ya parecen un intermitente. Pero la verdad es que fijaros, ¿a qué se debe ahora esta polémica? Se está creando una contienda. Bueno, veremos cómo desemboca todo. Pero algo hay en juego aquí, por atrás, que no se está mostrando. Fijaros en esta noticia sacada de Aciprensa, lo que todo católico necesita saber. Los enemigos del Papa son enemigos de la humanidad. Noticia del 21 de abril. La última nota editorial del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México, titulada Los enemigos del Papa son enemigos de la humanidad, comenta la campaña mediática en contra de Benedicto XVI y explica que el Santo Padre siempre ha hablado en defensa de los derechos fundamentales del hombre, la vida, la dignidad y la libertad. Fijaros cómo se están suscitando continuamente polémicas contra el papado. Y curiosamente nos hemos ido dando cuenta en todas estas conferencias que cada vez que se crea una confrontación de la nada, quien sale beneficiado es el papado. Bueno, pues fijaros cómo esto sirve para que ellos manifiesten abiertamente que precisamente son los líderes de la salvaguarda de los derechos fundamentales del hombre, la vida, la dignidad, la libertad. Cada vez que hay polémica, ellos muestran esta carta. Y claro, como no, siempre el tema de la moral, la familia, etcétera, etcétera. Zapatero y el Papa se reunirán el 10 de junio. Es una noticia del 18 de mayo. La entrevista se enmarca dentro de la presidencia española de la UE, aunque se prevé que analicen el proyecto de ley de libertad religiosa del gobierno socialista. ¿Sabéis? Cuando Zapatero fue este día a ver al Papa, no iba en calidad de presidente de España, sino que iba precisamente en calidad de ¿qué? ¿Lo sabéis? Presidente de la Unión Europea. Porque es tradicional que el presidente de la Unión Europea vaya a ver al Papa. ¿Y por qué no va a ver a, yo qué sé, imaginaos cualquier otra persona del mundo? ¿Por qué tienen que ir siempre a ver al Papa? Si nosotros no supiéramos que detrás de la Unión Europea está precisamente el Vaticano, no entenderíamos el porqué de estas posturas. Él es sencillamente, teóricamente, un líder espiritual, nada más. Pues bien, siempre hay que rendir pleitesía a alguien. El PSOE felicita a la Iglesia cubana por su mediación ante el régimen. ¿De qué está hablando aquí? Pues de que, no sé si lo sabéis, últimamente ha habido una serie de noticias sobre presos políticos cubanos que gracias a la intercesión de la Iglesia Católica en esa isla se ha conseguido su liberación. Entonces, el Partido Socialista Obrero Español, fijaros, felicita a la Iglesia cubana por su mediación ante el régimen. Parece que haya términos que no puedan ser muy coherentes, ¿no? Ser socialista, cuando se hablaba tanto de ser tanto de izquierdas en sus inicios, con ser católico, apoyar a la Iglesia Católica. Sabemos que hay algún ministro que es socialista y a su vez es muy católico, pero son raras excepciones. Pero ahora ya lo manifiestan públicamente que el PSOE, que es el partido en el gobierno, que parecía que tanta oposición tenía con el Vaticano, pues ya veis, ahora los felicitan. Bueno, la política es la política, es hacer ver lo que realmente no es. Y luego se van arreglando las cosas, siempre simulando cosas. Pero en fin, quien manda, sigue mandando, por supuesto. Y ahora vamos a ver esto. Gaddafi responsabiliza a Estados Unidos de ataque a flotilla humanitaria. Si recordamos, hubo una flotilla de barcos que fue
hacia Gaza, en Palestina, a ofrecer, dicen, ayuda humanitaria, ¿verdad? Y que fueron asaltados por el ejército israelí en aguas internacionales, provocaron una masacre a unos turcos, concretamente a unos turcos, no mataron a nadie más, solo a turcos, como si ya supiesen a quién se dirigían ellos en el momento del ataque. Pero claro, automáticamente sucede esto y Muammar al-Gaddafi, que sabéis de dónde es presidente, ¿no? De Libia, responsabiliza a Estados Unidos de ese ataque, nada más y nada menos. Yo no sé si vosotros recordáis esa profecía del libro de Daniel que nosotros tratamos una vez en conferencia. ¿Lo recordáis? Daniel capítulo 11, en los versículos finales, hay gente que aún cree, con toda la sinceridad supongo, que los hechos que se narran en los versículos finales de Daniel 11 aún están en un futuro. Pues bien, cuando ya hemos visto, y hace poco lo vimos, el ataque al Yemen por parte de los Estados Unidos también, corroborando la antigua Etiopía que hablaba en estos textos, no podemos saltarnos el versículo 43, cuando dice que Libia también recibe esos ataques del rey del norte. Pues parece que el asunto ya se está preparando. Y puedo deciros, gracias a un informador que tengo, que está puesto en sitios de... bueno, que más vale que ni os lo comente, solo puedo deciros de que él ha corroborado que efectivamente el ataque hacia Libia va a tardar muy poco. Estemos pendientes de eso, porque otra vez un texto bíblico se va a cumplir delante nuestro. Pues bien, vamos a ver ahora cómo Irán se ofrece a custodiar los barcos con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. Fijaros cómo la cosa se está complicando. Primero ya acusan a Estados Unidos, pero ahora, además, Irán también quiere ayudar a los barcos de ayuda humanitaria hacia Gaza. Pero no son los únicos, porque resulta que alguien quiere apoyarlos. ¿Y sabéis quién es? Precisamente Libia. Libia se ha juntado con Irán y hicieron algo. Vamos a ir viéndolo ahora. Fijaros cómo aquí el ejército de Israel mata a 4 palestinos en aguas de la Franja de Gaza porque parecía que preparaban ya un atentado muy fuerte y ya, bueno, sin más, pues pim pam y fuera. Vamos a ir avanzando. Fijaros, terroristas vestidos con trajes de buzo. La cosa se va complicando cada vez más en esa zona. 4 ataques en una semana. Un comité del Parlamento árabe apoyará el envío de convoyes a Gaza para intentar acabar con el bloqueo. Fijaros que ahora ya es el Parlamento árabe, un comité que apoya esto. Fijaros, ¿recordáis la profecía, el rey del norte, rey del sur? El rey del sur, los países árabes, pues están ya empezando a confabular para trabajar juntos. Irán aprovecha la crisis en Gaza para generar más inestabilidad. ¿Y qué hacen? El régimen islamista amenaza con mandar barcos de guerra a escoltar buques con destino a la Franja de Gaza. Así busca desafiar el bloqueo de seguridad marítima de Israel. Fijaros cómo Irán, que está en el punto de mira de estos posibles ataques, sigue plantando cara, desafiando. Aquí tenéis todo el artículo, si lo queréis leer. Y mientras todo esto está pasando, fijaros en esta noticia. España, que vamos tan de pacifistas, ¿verdad?, ha multiplicado por 3 las exportaciones de armamento desde 2005. Bueno, ya sabéis que, si no recuerdo mal, es el 8º país del mundo en venta de material de armamento. Casi nada. Pero bueno, claro, cuando oyes sus argumentos es que lo hacen pues para enviar cosas para pacificar y demás, claro. Pues casi nada, ¿eh? Ya se puede ir pacificando así el mundo. Cuba libera a un preso político y acerca a casa a otros 6. Y yo no sé quién veis aquí en la fotografía. Pues Fidel Castro, ¿reunido con quién? Con los líderes de la Iglesia Católica. Perdón, no es Fidel Castro, es Raúl Castro, es su hermano, que es el que ahora está ostentando visiblemente el poder. Pues bueno, ya veis
el apretón de manos, las negociaciones, y están cediendo al gobierno cubano. Como siempre, quien manda, manda. La Unión Española vigilará a los ciudadanos de opiniones radicales. ¿Sabéis? Esto ya empieza a ser impresionante. Empieza a ser para poner los pelos de punta a los ciudadanos europeos. Entre los logros de la presidencia española de la Unión Europea ha pasado prácticamente desapercibida la aprobación de un programa de vigilancia y recolección sistemática de datos personales de ciudadanos sospechosos de experimentar un proceso de radicalización. Pues yo debo estar allí. Sí, bueno, a mí no me hace mucha gracia, pero la verdad es que si yo estoy allí, ¿cuántos más debéis estar por allí? Es que esto empieza a dar miedo. Empieza a dar miedo. A ver, porque creemos en lo que creemos y sabemos que Dios nos va a ayudar y que pase lo que Él quiera. Pero estamos viendo el proceso típico de la Inquisición. Se está radicalizando una opinión, o eso se dice, que alguien se radicaliza, por tanto es un enemigo del estatus que se está generando, de ese nuevo orden. Entonces, ¿qué pasa? Este programa puede dirigirse contra individuos involucrados en grupos de extrema izquierda o derecha, nacionalistas, religiosos o antiglobalización. Bueno, pues por algún lado nos pillan, ¿eh? Según figuran los documentos oficiales. Bueno, esto es largo. Os recomiendo que os lo leáis en casa, porque hay gente que cree, mira, esto quiere decir que solo es ámbito de terrorismo islamista. Ja, ja, ja. Terrorismo islamista. Pues no, no es precisamente solo de eso. Es de cualquier persona que vaya contra lo que ellos están poniendo sobre la mesa. Vamos a avanzar porque hay otro artículo que sí os quiero leer al respecto. Organizador de flotilla libanesa. No respetaremos la paz con Israel. Fijaros, la flotilla enviada también por el Líbano tampoco quiere respetar la paz con Israel. Fijaros cómo otra vez más se está caldeando esa zona. ¿A qué huele ya? A conflicto, ¿no? Lobby judío estadounidense muestra su fuerza. El derechista lobby pro-israelí de Estados Unidos demuestra su peso en el Congreso Legislativo cuando faltan 5 meses para las elecciones de mitad de periodo. ¿Y aquí qué nos empieza a decir? Pues que en su lucha por imponer sanciones más severas a Irán, empiezan a apretar tuercas y también suena ya algo de Turquía por en medio. ¿Sabéis? Algún día hablaremos sobre Turquía respecto a la profecía y algún comentario que hizo alguien hace muchos años en los tiempos de Ellen White al respecto de las profecías finales. Y es bastante impresionante. Bueno, como podéis ver también, por este mismo informe aparecen Rusia y China. Siempre están en juego estas potencias, justo las mismas que describe la profecía final. Turquía deniega a un avión militar israelí la utilización de su espacio aéreo. Fijaros, Turquía tiene un trato precisamente con Israel sobre asuntos de armamento y algo de política también, pero ahora parece ser que Turquía se están poniendo un poco tontos contra Israel. ¿Y qué es Turquía? Es un país que ¿dónde está? En el límite entre Oriente y Occidente. Es la bisagra entre estos dos mundos. Es un sitio realmente clave. Algún día hablaremos de la interpretación del río Éufrates, dada por un tal señor Uriah Smith. Vale la pena saberlo. La mediación de la Iglesia en Cuba con el régimen castrista ha sido posible gracias a Moratinos y su buena relación con el cardenal Bertone. Pues Moratinos, ya sabéis que es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. ¿De dónde es? ¿De España? ¿Con Dios? No lo sé. No sé dónde nació. Pero... No.
Pero fijaros como precisamente lo que está haciendo un español es de intermediario con el gran peso que tienen en Cuba, dicen los españoles, y al mismo tiempo con su buena relación con el cardenal Bertone del Vaticano. O sea que parece ser que España nunca queda al margen de las políticas vaticanas, mande quien mande. Por más que a veces nos hagan ver de que, uy, no, que somos, bueno, nos soportamos, ¿no? Sí, sí. Irán aplaza negociación nuclear y pide la intervención de Brasil y Turquía. Fijaros, Brasil y Turquía. Ya vimos cómo Brasil tiene algo que ver en el panorama también, lo vimos incluso en cartas del juego de Imbo, y ahora aparece otra vez el nombre de Turquía por medio. Parece ser que Turquía está empezando a coger una cierta preponderancia en el ámbito internacional, debido precisamente a ese papel que juegan y que tanto sabemos, del que se ha hablado para si entran o no entran en la Unión Europea, porque es un país islamista, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, vamos a seguir avanzando. Israel, no hay ninguna posibilidad para un Estado palestino. Bien, pues si no hay ninguna posibilidad para un Estado palestino, la cosa empieza a ponerse más fea aún. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, declaró este martes que no hay ninguna posibilidad de que se constituya un Estado palestino independiente en 2012, la fecha que ha sido sugerida en varias ocasiones por el Cuarteto sobre Oriente Próximo. Pues si esa realidad está tan lejos, como dicen por aquí, quiere decir de que la situación no se va a destensar, sino que va a ser precisamente todo lo contrario. Gasto militar mundial aumentó en 2009 casi un 6% a pesar de crisis mundial. Ya podemos estar los países en crisis y los ciudadanos dando dinero para que los pobres bancos vuelvan a salir a flote, que mientras el dinero se va en los gastos militares. ¿Por qué si hay crisis y la gente lo que quiere es salirse económicamente, se está vendiendo tanto armamento? ¿No será que algo se está fraguando? ¿O es que sencillamente hay personas que quieren hacer dinero con el armamento? Por supuesto, porque es el mercado que más dinero genera, más que la prostitución, las drogas y demás. Pero aún y así, algo se está cociendo. Y por eso es importante que estemos pendientes de las noticias, de lo que está sucediendo, porque los desastres se están avecinando. Y aquí tenéis a Moratinos precisamente cuando llegó a Cuba para negociar sobre los presos políticos. Y siempre, claro, con la Iglesia Católica por en medio, por supuesto. Barack Obama asegura que los lazos entre Estados Unidos e Israel son inquebrantables. Más claro no se puede decir. Parecía de que había una tensión entre ellos por lo que sucedió, que habíamos comentado aquí. ¿Cómo tenía que terminar todo? Pues como dijimos, lo que es y no va a cambiar. Entonces ya nos damos cuenta de que la relación entre Estados Unidos e Israel, que se había enfriado en los últimos meses, según pone aquí, era simple parafernalia. Tapaderas, nada más que eso. La Comisión Europea sugiere retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años. Bueno, ¿alguien se quería jubilar pronto? ¿Por qué pongo esta noticia? Si recordáis la última conferencia, hablando sobre los sindicatos en el tiempo del fin, pues nos dimos cuenta de que hay una presión para que el pueblo haga ciertas cosas y los sindicatos se tienen que poner contrarios a eso y que esto va a liar una hecatombe muy, muy importante. Pues bien, si ahora en España se decía pues hasta los 67 y en Holanda se ha postergado también 2 años más, y en otros países se estaba planteando, pues solo mientras se está planteando desde la Unión Europea, la Comisión Europea ya dice que tranquilos, que esto hasta los 70. Por tanto, si esperáis vivir mucho más de 70 años, no sé, pero ya podéis sacar lustro a la maderita que os va a recubrir, porque hasta los 70 años es mucho trabajar. Pero bien, con esto, ¿qué están haciendo? Aparte de asustarnos y crear conflictividad, nos están mostrando de que todos deberemos pasar por un rasero, nos guste o no nos guste.
Y para seguir sobreviviendo a esta crisis, que va a ser más acuciada aún, lógicamente, pues tendrá que seguir trabajando hasta edades muy avanzadas. Y no solo eso, sino que como el trabajo escaseará, imaginaros lo que se puede ir generando. Bien, ya vimos esto en parte en la otra conferencia, no hace falta avanzarlo más por aquí. Pero ir pensando que a los 65 no creo que os jubiléis. Pérez dice que Corea del Norte es la tienda nuclear de rebajas de Ahmadinejad. ¿Quién es Pérez? El presidente de Israel, Simón Pérez. Y cuando dice esto, fijaros que nos pone debajo. Calificó a Corea del Norte como una tienda de rebajas de misiles e instalaciones nucleares, el primer eslabón de un proceso en el que Corea del Norte está suministrando armas a Irán. Irán suministra armas a Siria y Siria a Hezbollah. ¿Recordáis la profecía de Isaías 17:1? Que habla sobre Damasco y dice que va a ser destruida y será un montón de ruinas, dejará de ser ciudad. Damasco es la capital ¿de dónde? De Siria. Pues el nombre está sonando, ya lleva un tiempo sonando. Y todo esto son las profecías del tiempo del fin, donde va a haber una gran guerra que va a causar todas estas cosas. Pues parece que cuando los tambores de guerra empiezan a sonar, nos podemos ir preparando a ver las profecías cumplir. Y esto nos tiene que hacer acercar a Dios. El clero luterano liberal en Estados Unidos. Creencias de los pastores de la ELCA en porcentaje. La Biblia es palabra de Dios inerrante. Muy de acuerdo 6, de acuerdo 11, en desacuerdo 42, muy en desacuerdo. Grupos luteranos tantean unirse al catolicismo. Esta es la parte más interesante de toda esta encuesta. Podrían tener ordinarios como los anglocatólicos. Grupos luteranos tantean unirse al catolicismo. No todos los grupos luteranos, pero muchos de ellos sí, están intentando ya unirse al catolicismo. Y ya sabemos que, y lo vimos ya en distintas conferencias, sobre todo en las primeras, como esto ya era un hecho que se está produciendo cada vez más. Por tanto, no pensemos de que el ecumenismo va a quedar en nada. Un buque libio navega rumbo a Gaza con ayuda humanitaria. Este es el último buque que navegaba hacia allí, que todos sabéis que el ejército israelí fue a darles el alto y a decirles, como sigáis, ¿qué hacemos? Abordaje. Y se desviaron, aunque recibieron órdenes de no hacerlo, hacia Egipto. Allí finalmente descargaron esa ayuda humanitaria que luego fue llevada por tierra, ¿no? Pero fijaros, ¿quién envía ese buque ahora de ayuda humanitaria? Libia. ¿Recordáis la profecía sobre Libia? Pues la cosa se está preparando. Y diréis, ¿pero tan importante es esto? Vamos a ver ahora algo que os va a sorprender mucho, supongo que tanto como a mí cuando estaba desayunando y viendo las noticias, porque tuvimos que buscar la imagen como fuera. Es un vídeo sobre esa flotilla. Vais a ver unos segundos de este vídeo y quiero que os quedéis con un detalle sumamente importante. Quan vulguis, Quim. El barco libio atracado en el puerto egipcio de Al-Arish con 2.000 toneladas de ayuda humanitaria espera instrucciones para su descarga. Los responsables egipcios colaboran con la Media Luna Roja, que es quien se hará cargo de la ayuda. Las medicinas podrán cruzar directamente al territorio palestino a través del paso fronterizo de Rafah, unos 45 kilómetros al este del puerto, mientras que el resto de ayuda será entregada por las autoridades egipcias a Israel a través del paso de Aluga, antes de ser transferidas a la Franja de Gaza. Varios buques de la Armada israelí han impedido a la Amal, propiedad del hijo de Muammar Gaddafi, aproximarse a la franja, que está sometida a un férreo bloqueo marítimo, aéreo y terrestre desde hace 3 años. Esto es buena vista. Fijaros, este barquito, patrocinado por el hijo de Muammar al-Gaddafi, de la Fundación Gaddafi, precisamente, llevaba algo que podéis ver en esta parte izquierda de la imagen. ¿Veis cierto ojito aquí? ¿Qué pinta este ojo en esta ayuda humanitaria? Si no supiéramos todo lo que hay detrás de esto, no entenderíamos absolutamente nada. Ya veis quién está trabajando para preparar el conflicto entre un sitio y el otro.
el ojo que todo lo ve, una vez más. Vamos a... Quan vulguis, meu Dios. Bien, pues vamos a seguir, después de ver esta imagen que a mí personalmente, viéndolo en la cocina, en la tele pequeñilla, me costó mucho verlo, pero gracias a Dios lo pude ver. Encontramos la imagen luego en vídeo, la hemos podido mostrar para que os deis cuenta de que alguien está moviendo estos gobiernos que parecen tan rivales y tan contrarios. Y recordemos siempre la carta de Albert Pike de las 3 guerras mundiales, que hay gente que aún dice, no, esto era un rollo patatero. Pues bueno, cada vez estamos viendo que de rollo patatero poco, ¿eh? Aquí vamos a ver una serie de noticias también. Más de 10.000 judíos reivindican en el monte del templo como propio. Fijaros cómo empieza a haber un movimiento cada vez más fuerte al respecto y que están pidiendo ese lugar como el monte del templo judío para hacer algo. El artículo os lo podéis leer. Pero fijaros cómo esto va con una serie de noticias relacionadas. Israel derriba casas palestinas, una vez más. ¿Dónde? Jerusalén Oriental. Una vez más, las zonas en cuestión. ¿Por qué pasa eso? Ya lo vimos en las anteriores conferencias. Si no lo recordáis, repasadlas. Todo esto es interesante de leer. Pero ahora hacemos un pequeño salto. El piloto del avión de Kaczynski, antes de estrellarse, dijo, si no aterrizo me matan. ¿Recordáis quién era este señor? Estuvimos hablando aquí de ese avión que iba todo el gobierno polaco, todo su alto mando, y cuando iba a Rusia a celebrar ciertas cosas, ¡patam!, se la pega. Y de un modo que a todo el mundo le sorprendió mucho. 4 vueltas, antes no aterrizaba, en un lugar que decían que no se podía aterrizar, que había niebla. Nosotros dijimos cuáles eran los argumentos de este señor y de su gobierno. Y era lógico pensar que lo habían sacado del medio a él y a su séquito. Pues fijaros lo que ahora han desvelado. Si no aterrizo me matan, dijo el piloto. A mí esto me recuerda bastante al asunto del Titanic. Bastante. Que ya sabéis que detrás hubo una historia de jesuitas también. Que no es solo lo que nos pinta en la peliculita. Pero bien, si no, os recomiendo que os leáis un libro que es realmente interesantísimo, Los terroristas secretos, que habla sobre los jesuitas, y veréis cómo este señor narra el episodio tal como sucedió. Es muy interesante. Ahora no recuerdo el autor, pero ya os lo diré. Pues este era el señor, que su hermano gemelo se presentó también ahora y no consiguió triunfar. Sí. Exacto, seguía la misma política que su hermano. Bueno, aquí vemos eso como la ayuda humanitaria para Gaza se distribuirá desde Egipto, y así fue. El Parlamento ruso aprueba controvertida ley del servicio secreto. Y fijaros ahora en estas 2 noticias que vais a ver. Una, hemos comentado algo sobre la radicalización, ¿verdad? Pues fijaros qué aparece en este periódico, La Voz de Galicia. El decreto defendido por el presidente ruso permite al FSB perseguir a los ciudadanos sin prueba alguna y por delitos menores. La Duma, Parlamento ruso, aprobó este viernes una controvertida nueva ley por la que el servicio secreto, el FSB, o sea, recordáis que antes había la KGB, podrá perseguir a los ciudadanos sin prueba alguna y por delitos menores, según informó la agencia Interfax. El decreto había sido defendido por el presidente Dmitry Medvedev y fue aprobado por una amplia mayoría de 354 votos a favor, principalmente del partido Rusia Unida en el poder. Muchos juristas y defensores de los derechos humanos vieron en el nuevo decreto una vuelta a los viejos métodos de control del servicio secreto de la antigua Unión Soviética, el KGB, según expresaron en un comunicado leído durante una manifestación celebrada hoy frente a la Duma. En esta manifestación, en protesta por la aprobación de la ley, fueron detenidos al menos 3 miembros de la oposición liberal no representada en la Cámara. Pues ya veis, ahora, sencillamente, solo que sospechen que tú eres no sé qué, es suficiente para que te detengan. Yo no sé los adventistas de Rusia cómo lo tendrán, entre otros, por supuesto, pero los adventistas, dentro de poco, que se vayan riendo también. Y aquí, bueno, tenemos un artículo que también está aquí primero en inglés,
era destruir el Estado palestino. Mientras el resto del mundo habla de un proceso de paz y mientras el presidente Obama crea falsas esperanzas de una resolución del conflicto israelí-palestino, Israel trabaja frenéticamente para crear hechos irreversibles tanto en el ocupado Jerusalén Oriental como por toda Cisjordania. Y una vez más, siempre Jerusalén por en medio. La tensión allí es total. Y después de este artículo, Obama promulga hoy la ley de reforma financiera. ¿Sabéis que ha colado ya lo de salud? Que no es lo que parecía, o lo que se ha vendido a la opinión pública, pero ahora además Obama promulga una ley de reforma financiera que da todo el poder ya prácticamente, ¿sabéis a quién? A la Reserva Federal. O sea, al Banco Central que dicen ellos de Estados Unidos, que curiosamente nada tiene que ver con el gobierno porque son privados, manos privadas, y que como ya sabéis, detrás de la Reserva Federal, ¿quién está? Sí, masones y tal, sí, perfecto, pero detrás están los jesuitas. El Vaticano ya está tomando el control de la política por detrás, precisamente en Estados Unidos. Los jesuitas ya vimos que subieron a Obama, y ahora precisamente ya tienen el control absoluto económico. Ellos ahora son los que van a decidir quién puede tener un préstamo y quién no. Y tendrán que demostrar muy bien si pueden pagar o no. Pero además, si por lo que sea ellos dicen, este señor no, ese señor se queda sin préstamo. Pues ya empieza a hacer temblar el asunto también en Estados Unidos. Porque nos estamos dando cuenta cómo Rusia, Europa, Estados Unidos están tomando unas directrices que verdaderamente al ciudadano lo van a beneficiar muy poco, con todo lo que nos viene y que sabemos en la profecía. Y una de las últimas noticias ya, Rusia reitera posición de no reconocimiento a Kosovo. Perdón, me he dejado algo, voy a retroceder un poco, porque quisiera que vierais precisamente, a ver si lo encuentro aquí. Fijaros, ¿cuándo se promulgó la ley de reforma financiera? 21 de julio de 2010. ¿Os ha dado por sumar esto? 2 y 1, 3, y 7 de julio, 10, y 2, 12, y 1, 13. Ellos cuando promulgan las cosas saben en qué momento lo hacen, ¿eh? Para ellos eso es importante, a nosotros nos importa un bledo, parece ser. A la gente puesta en luciferismo, no. Y de lo que os decía, sabéis que Kosovo ha conseguido el dictamen desde la Haya de que tienen derecho, del Tribunal Internacional de la Haya, tienen derecho a ser un Estado independiente, una nación propia. Por supuesto, al país donde ellos pertenecían les ha hecho muy poca gracia, y yo no sé si os habéis dado cuenta que precisamente esto puede traer más cosas. Si os habéis fijado, ha habido dos países básicamente que se han puesto contrarios a que esto sea así, a que sea aceptado, aparte del país en cuestión afectado directamente, eran Rusia y China. Se han opuesto. Pero ¿sabéis quién ha apoyado? Estados Unidos. Se ha opuesto a que Kosovo fuera independiente. España se ha opuesto porque ya sabéis la situación de Euskadi y Cataluña. Ellos saben que una cosa se puede extrapolar al otro. Por tanto, no quieren reconocer eso. Porque si reconocen eso, tienen que reconocer que tienen derecho a la autodeterminación estos dos pueblos también. Pero lo importante es que Rusia y China se han opuesto. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué hizo con Polonia? ¿No quería poner los misiles cerca, enfocados hacia dónde? ¿Hacia Rusia? Pues está pasando lo mismo. Ellos saben que allí Estados Unidos tendrá un enclave estratégico. ¿Sabéis que en una de las conferencias ya anteriores hablamos de Kosovo, precisamente su nueva banderita? No sé si lo recordáis, hace ya tiempo. Pues bien, todo tiene que ver. El panorama se está preparando una vez más. Y aquí tenemos la ley financiera, ¿no? Y además, fijaros siempre la parafernalia que montan alrededor gente afectada por la situación al lado para tomar la fotografía del momento de la firma, siempre jugando con el sentimentalismo, ¿no?
Pues bien, vamos ahora a ver algo más. Los pacifistas de la flotilla enviarán 2 barcos con bandera española a Gaza y presentan la primera querella contra Israel. Fijaros cómo se está suscitando la polémica siempre en esa zona y cada vez más países se están poniendo en el mismo asunto. Algo va a pasar y ya no creo que tarde tanto. Y ahora esta noticia cogida de ayer mismo. Sistac ofrece detalles sobre la visita del Papa. El cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, ofrecerá hoy detalles sobre el programa de la visita del Papa Benedicto XVI el 6 y 7 de noviembre a la capital catalana, en Barcelona, para consagrar el templo expiatorio de la Sagrada Familia. ¿Os quedáis tan anchos? Yo no me quedo tan ancho, ¿eh? Sabéis, hay una rumorología que circula por los países latinos, en especial, que dicen que cuando el Papa va a hacer una visita antes hay una desgracia. Bueno, ya lo vimos también en Valencia, ¿eh? Lo recordáis, ¿no? Con el metro. Pero yo no sé qué puede pasar, igual no pasa nada, pero sí que me gustaría que os fijarais en qué día viene a Barcelona. El día 6 de noviembre. Viene el día 6, como si no fuera nada ya el 6, pero encima del 11, ¿vale? Y si sumamos 6 del 11 de 2010, ¿qué nos da? Otra vez 11. Sumar las cifras. Ellos no hacen las cosas porque sí. Y el 11, recordad, ¿lo recordáis qué significaba? Aprobado por ley divina, o sea, por ley luciferana. Pues qué ilusión, qué ilusión. La mitad del pueblo israelí quiere ver el tercer templo reconstruido. Fijaros cómo estas noticias empiezan a salir del 18 de julio, no hace tanto de esto, ¿verdad? Y ya se está cociendo, el pueblo israelí ya empieza a pedir esto, más de la mitad ya. Y aquí vemos, autoridades palestinas recibirán vehículos blindados de Rusia. Rusia apoyando al Estado palestino, mientras Estados Unidos apoya ¿a quién? A Israel. Fijaros cómo la contienda se está preparando. Y nosotros no podemos estar desapercibidos de todo esto, porque estamos a punto de ver el cumplimiento profético. Y yo no quiero dejaros antes sin que precisamente veamos un texto bíblico, y a ver si vemos su ampliación, y vamos a leerlo detenidamente. El libro en cuestión es el libro de Marcos, capítulo 13. Vamos a leer este capítulo. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ya sabemos que eso sucedió en el año 70 después de Cristo. 40 años después de que Cristo predijera eso. Y fijaros cómo continúa Jesús. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Fijaros cómo Jesús describe una situación bélica, pero como tantas, ¿no? Porque toda la historia ha sido así. Pero fijaros cómo en este punto y aparte Jesús enfatiza algo ya, y lo encara en el tiempo del fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí ya no habla de guerritas de toda la historia, sino de algo sumamente especial en el momento final, una gran contienda bélica. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. Principio de dolores, aún no será el fin. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Y ahora paro aquí un momento. ¿Por qué pongo este texto? Muy sencillo. Si os habéis fijado, hemos tocado dos noticias especialmente, las de Rusia y las de Europa, donde cualquier persona puede ser tachada de fundamentalista, de extremista, de radical, por lo que cree.
y por lo que pregona. Y cualquier persona que vaya contra el nuevo orden que ellos establecen va a ser acusada y lo va a pasar muy mal. Y por eso, fijaros cómo esto ya estaba profetizado. Fijaros las palabras de Jesús. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. ¿Qué son las sinagogas actuales? Lógicamente son las iglesias, ¿verdad? También es cierto que esto tiene más aplicación de la que parece, y es para el mismo pueblo judío, porque ellos siguen teniendo sinagogas. Porque no todos seguirán en el judaísmo, y de esto hablaremos en un próximo tema sobre la importancia de los judíos en el tiempo del fin, y qué pasará con ellos. Y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. ¿Sabéis? En esas polémicas sobre radicales, esta gente va a tener que ser juzgada. Y estas circunstancias son las que Dios va a aprovechar para que se dé testimonio de la auténtica verdad, sin farándulas ni historias alrededor, mezclando verdades con mentira, como tantas informaciones que circulan. No, no, la auténtica verdad. Y entonces estas personas conocerán. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Pero sí que es cierto que nosotros debemos prepararnos antes y debemos conocer la palabra de Dios, porque si no el Espíritu Santo no podrá hacernos recordar las cosas, como dicen otros textos. Por tanto, debemos prepararnos ya, que esto no son bromas. Y el Espíritu Santo hablará a través nuestro y dará el mensaje que esas personas necesitan conocer. Y el Evangelio llegará rápidamente a todas partes, porque eso estará en boca de todos. ¿Quiénes son esos locos? Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Vaya panorama. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Casi nada, ¿eh? Casi nada lo que espera el pueblo de Dios. Bueno, ya sabéis que normalmente cuando en una familia uno guarda el sábado y guarda los mandamientos de Dios y quiere seguir a Dios y el otro cónyuge no, o los otros parientes de la misma casa no, hijos o hijos con los padres, suelen haber grandes problemas. Eso no es ningún invento, es la norma general. Pero es que no se van a conformar en esos momentos solo con quejas o en desestabilizar una familia, sino que ya veis las escenas violentas que van a pasar. Entregar a un mismo pariente y de sangre tan cercana, incluso matar. Y sigo leyendo. Uy, falta un versículo aquí, ¿eh? El 14. Pues lo vamos a ver al final el 14, ¿vale? Permitidme que haga este paréntesis aquí. Vamos a seguir con el 15. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¿Sabéis en qué momento se está aplicando este texto? Cuando ya se desate la persecución sobre el pueblo de Dios por causa de guardar el sábado, por esa ley que van a recibir de pena de muerte incluso. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Pues no me extraña, porque con una criatura en brazos o en la barriga, vaya panorama. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. En otras partes, además dice, ni en sábado. Ni en invierno ni en sábado, ¿sí? En día de reposo. ¿Por qué? Hombre, imaginaros, tener que huir en pleno invierno, vaya gracia, ¿no? Porque nuestro refugio van a ser las montañas. Pero además, como dicen otros evangelios, ni en sábado. Porque el sábado, y esto es profecía para el tiempo del fin, no solo para la destrucción de Jerusalén de ese entonces, porque es una historia que se repetirá. Si guardamos el sábado ya sabéis para qué es, para estar tranquilos adorando a Dios, en paz.
Si hemos de estar pendientes de nuestra vida, pues vaya panorama, ¿no? Eso es muy significativo. Quiero decir que las personas que dicen que el sábado ya es historia pasada, se lo tendrían que replantear a la luz de estos textos. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. ¿Podemos imaginarnos las mil y una cosas? Pues nos vamos a quedar cortos. Y eso son palabras también de Ellen White. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Gracias a Dios, porque si no, no queda ni uno. No entiendo lo que ¿Sí? de lo del sábado, de no huir el sábado. No huir en sábado. No lo entiendo bien. Bien, si el sábado nosotros, que es un día que debemos estar para estar todos congregados, tranquilos, adorando a Dios, descansando, lo dedicamos a pensar que vienen, que nos matan, hemos de correr. ¿Estamos guardando bien el sábado? No estamos por lo que hemos de estar, es lógico. Entonces, por eso, Dios nos insta a orar para que nuestra huida no sea en sábado. Imagínate la importancia real del sábado y la poca importancia que le damos incluso los que estamos guardando ese día, de no valorarlo en su escala auténtica. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Algún día hablaremos también sobre este texto. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. No son cosas de poca monta, ¿eh? Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Fijaros Jesús, se habla tanto de que la profecía asusta a la gente, que la profecía, que esto no va a suceder, que esto son bobadas. Jesús nos advierte, y Jesús, como Dios, nos advierte de todo lo que iba a pasar para que nada nos pillara desprevenidos. Nos lo ha dicho todo antes. Y eso, mientras vemos esos cumplimientos, nos tiene que dar fe de que estamos en lo cierto, de que no creemos en bobadas. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y esto ya sucedió, y en una próxima conferencia lo vamos a demostrar. Pero tiene una doble aplicación para el tiempo del fin. O sea que va a volver a suceder. Sí, de estos temas hablaremos más adelante, si Dios quiere. Entonces verán al Hijo del Hombre, o sea, Jesús, Jesucristo, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Lo verán, ¿eh? Que viene, ¿dónde? ¿De dónde viene? ¿De Hawái? De los cielos. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Yo no sé si os estáis dando cuenta aquí, pero hay una parte muy importante de creencias dentro del mundo evangélico que se está difundiendo mucho, y es precisamente el rapto secreto, que antes de que haya una gran tribulación, Dios se va a llevar a los suyos para que no sufran. Mentira, mentira. Vamos a demostrar cómo los jesuitas idearon esa teoría, la filtraron a través de la masonería, llevada por pastores protestantes, y estos lo difundieron a sus iglesias, en escritos y en sermones. Y ahora prácticamente todo el mundo cree eso y hace películas, bestsellers incluso, y la gente se lo está tragando. Y el pueblo va a ser engañado. ¿Y sabéis lo que dice el texto bíblico en Oseas? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y a estas personas que creen esto, hay que advertirles, eso no es bíblico, es una camama del Vaticano para engañar. Y el mundo protestante está cayendo. Jesús no vendrá así. Jesús va a venir y se va a llevar ya los suyos al fin de todo, cuando todo se destruya. ¿No nos ha dicho Jesús que va a haber una persecución como no ha habido nunca en la historia? Entonces, ¿dónde está el rapto secreto ahí? De la higuera, aprender la parábola. Tenemos suerte de que estamos en un sitio donde hay higueras y tenemos una población muy cercana, Figueras, donde hay más también, ¿no? Fijaros lo que dijo Jesús al respecto. La higuera, un árbol típico de Palestina, de la zona de Israel. Fijaros qué dice él. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas,
sabéis que el verano está cerca. Es verdad. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No estaba hablando solo de la generación de los discípulos que verían la destrucción de Jerusalén, sino de la generación también con el paso de esos 2000 años de historia en nuestros días, cuando veamos esas mismas cosas. Esa generación ve la venida del retorno de Cristo. Pero ¿veis? Debemos estar atentos, porque si no, no nos vamos a enterar de nada y vamos a caer en los engaños de Satanás, que van a ser más terribles de lo que nos estamos imaginando. Y que ya están desviando a tanta gente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cuando Jesús habla, se cumple. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Sabéis? Cuando leemos este texto, solo lo asociamos normalmente al retorno de Jesús. El día, la fecha exacta. Pero es que hay algo más que va a marcar quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Y es algo que sucede en el cielo y que Cristo está haciendo desde que se fue. Y de lo que ninguna religión prácticamente habla, solo los adventistas. Lo que hace Jesús en el santuario celestial, intercediendo por el hombre hasta cierto momento, juzgando ya a partir de 1844. Y cuando ese juicio se termine, él se quita las ropas de sumo sacerdote con las que oficia y se pone las ropas de rey para volver. Cuando Jesús hace eso, en la tierra no vemos nada especial. No lo sabremos. Va a ser una sorpresa. Pero a partir de ese momento ya nadie puede cambiar de bando. Como dice el texto, el que sea justo todavía, y el que sea injusto siga siendo injusto todavía. La sentencia ya estará hecha. Y ese lapsus que falta entre que Jesús se cambia de ropas y viene a buscar a su pueblo, va a ser el del peor momento de la historia de la humanidad. Pero de eso hablaremos en detalle más adelante también. Que no lo sabe nadie, ni el No. Hijo, sino solo el Padre. No. Solo lo sabe el Padre, y más en esos momentos, porque Jesús aquí estaba como hijo, estaba como humano. Y él solo decía lo que se le revelaba. Él no actuó nunca ni cogió su divinidad. Por tanto, como humano en esos momentos no lo pillaba. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad. ¿Qué hemos de mirar? Pues las señales. Y velar, estar atentos para que no nos la peguen y verlo todo como se acerca. Y orad. Porque todo esto sin oración de nada nos sirve. Podemos ver muchas profecías y muchas señales cumpliéndose. Si no oramos y nos acercamos a Dios de verdad, estamos fuera igualmente. La profecía sola no nos va a salvar. Pero es vital si lo juntamos con todo lo demás. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Las palabras de Jesús no solo eran para los discípulos, llegan hasta nosotros. Por tanto, las personas que puedan decir que las profecías son una tontería, que no tienen importancia, que no hemos de fijarnos en esto, pues estamos contradiciendo totalmente las palabras de Jesús. Sí, sí. Pues todas las personas pueden argumentar, pueden argumentar lo que quieran, pero están contradiciendo las palabras de Jesús. Esta es la noticia también del Consejo de la Unión Europea, donde precisamente se habla del radicalismo. Yo no sé si veis algo aquí. Vaya forma del Consejo de la Unión Europea. Vaya pedazo de ojo. Qué forma de disimular una bandera, ¿eh? Esto fue el 16 de abril de 2010. Pues ya fijaros cómo... Sí, claro, es la bandera de la Unión Europea, pero puesto así, ¿no? Mira qué gracia.
Pues bueno, este artículo os recomiendo que os lo leáis en casa porque es el que ya nos empieza a poner muy claro lo de la radicalización y cómo van a actuar precisamente contra las personas que hagan esto. Y bueno, ya podéis ir preparándoos a hacer footing. Pues yo el otro día estuve hablando con un chico que es de los testigos de Jehová ¿Sí? y me refirió a algo de la radicalización esa. Sí, sí, de esto hablaremos después. Sí. Ahora, fijaros, después de todo ese artículo que quiero que por favor os leáis en vuestras casas, deteniendo la imagen, voy a haceros referencia a un escrito de un libro que no debería faltar en ninguna biblioteca además de la Biblia. Porque la Biblia es básica, pero el conflicto de los siglos es un libro que nos da una serie de detalles impresionantes de la historia pasada, actual y lo que vendrá, con unos detalles tremendos. Y vamos a ver cómo Ellen White escribe algo aquí realmente interesantísimo. Tened en mente lo que habéis visto hasta ahora, ¿eh? Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia católica romana, y si sólo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Si no lo está haciendo aún, es porque aún no puede. Pero fijaros cómo lo está tramando todo. Y aparentemente van a favor de todo, de todos los derechos humanos, de la libertad religiosa. Esperad que tengan el poder del todo. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. ¿Y será que no lo vimos ya en las propuestas de leyes, Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte. Y habéis visto lo que ha hecho la Reserva Federal. Pues están trabajando detrás del gobierno a la perfección, y van a conseguir eso. ¿Sabéis? Hay gente que dice, lo que escribió Ellen White ya no tiene aplicación. Lo que escribió sobre la Iglesia Católica en el tiempo del fin era porque iba motivada por la situación de su tiempo, de su época, y eso ya no sirve. Ellos ahora, los católicos, el Vaticano, se declara el gran defensor de la moral, de los derechos, de las libertades religiosas, y nosotros debemos estar a su lado. ¿Somos tontos? ¿O qué nos está pasando? La profecía es la profecía y se va a cumplir. ¿Y no hemos demostrado bastante aún los pasos escondidos que están haciendo? ¿Queremos más aún? Pues hasta algún adventista se tendrá que replantear estos cometidos y estos mensajes que dejan ir. Y altas esferas, por cierto, donde dicen que lo que escribió Ellen White ya no sirve para eso. Qué triste. O sea que hay que vigilar con los infiltrados, Hay que vigilar, porque nos cuelan unos goles. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Y vaya, se lo hemos visto ya. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. ¿Sabéis? Yo he hablado con gente de Latinoamérica que han podido presenciar donde debajo de edificios católicos hay prisiones, incluso armamento escondido en cajas. Y son personas que me he encontrado a lo largo de dar conferencias por varias partes distintas y de países distintos, y todos me han dicho lo mismo. Por tanto, el Vaticano está haciendo ya sus cosas y no nos estamos enterando, pues ellos están preparando lo que nos viene encima.
está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. El golpe en su debido tiempo, ¿eh? Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Y esas leyes que hemos visto de radicalización y demás, ¿quién os creéis que está detrás? ¿No habéis visto la banderita en forma de ojo? La bandera de la Unión Europea, cuando ya sabemos quién está detrás de la Unión Europea. No hemos visto detrás de Estados Unidos lo que están haciendo, no hemos visto lo que están haciendo detrás de tantas partes ya. ¿Aún no vamos a creer en la palabra de Dios? ¿No vamos a creer aún en su profetisa, en Ellen White? Más claro no se puede ser. Se puede intentar negar las cosas, pero las evidencias han cantado a través de todas estas conferencias. No lo recuerdo, ya te lo diré después. Y este es el versículo en cuestión que antes nos habíamos saltado y que se enmarcaba precisamente en el momento final de la historia. Jesús dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué es esta abominación desoladora? Puesta donde no debe estar. Roma. Roma fue la abominación desoladora que destruyó el templo judío, ¿verdad? Pero ya hemos visto que el propósito del Vaticano, ¿cuál es? Volver a Jerusalén y mandar desde allí. Y levantar ese tercer templo donde luego ellos se van a hacer propietarios. Y están utilizando a la nación judía para hacer eso. Y no se están enterando. No se están enterando. Pero más adelante veremos qué extraña conexión hay entre Vaticano y judíos por detrás. Y eso da para una conferencia impresionante, la verdad. Pues bien, fijaros que Jesús nos advierte en el momento de su venida que va a pasar. La abominación desoladora, Roma, puesta en Jerusalén. Y entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Los creyentes de esa zona, patitas a correr. Pero no solo ellos, evidentemente nos va a tocar a todos. Pues bien, he querido terminar con este texto precisamente para empalmar o preparar el terreno ya para la próxima conferencia, la próxima charla, que va a ser algo que os debo en general, y es el análisis resumido, porque si no es muy extenso, que hizo, o mejor dicho, de la visita del Papa a Tierra Santa. Vais a entender con claridad cómo lo que él hizo ya allí ya se empieza a enmarcar en todo esto. Y nos va a servir para preparar el otro tema, precisamente sobre los judíos en el tiempo del fin. Todo está muy relacionado. Bueno, aquí hay más noticias. Ratzinger cree que la masonería controla Bruselas. Van siguiendo noticias. Estas son ya un poco anteriores. Yo me detengo sencillamente aquí. Y quiero deciros, para terminar, que por favor estad pendientes de lo que sucede en esas zonas, pero de lo que sucede en Europa, de lo que sucede en Estados Unidos. Y sobre todo, estad pendientes de leer vuestras Biblias. Que nadie la lea por vosotros, porque la salvación la vais a encontrar allí. Ni en marcianitos, ni en cambios de mentalidad global, ni en nada parecido, porque eso no va a suceder. Van a haber grandes engaños satánicos, pero eso no es la venida de Jesús. Estáis advertidos. Jesús nos ha advertido a todos. Por tanto, recordad, oremos ya para que nuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado, a una hora. Gracias y hasta la próxima.